Bueno, mi querido Samir, seguimos junto a nuestra gente acompañándoles a esta hora de hoy martes, acá en el Mangú de la Mañana. Vamos a dar la bienvenida a un hombre que sabe mucho de historia universal, de historia latinoamericana, pero sobre todo de historia nuestra, de la historia dominicana y más en el marco de un día como hoy, que se recuerda, pues se conmemora un aniversario más de esta batalla suscitada en Asua, la batalla del 19 de marzo. El historiador que ya es nuestro de cabecera, don Juan Colón, bienvenido nuevo al Mangú de la Mañana. Gracias por acompañarnos. Un abrazo, don Juan. Un abrazo. Gracias, amigo. Don Juan, ¿qué importancia tiene este día en particular? Bueno, es que la batalla del 19 de marzo constituye el primer episodio donde los dominicanos tuvimos la oportunidad de mostrar que sí podíamos. Y hoy día se puede uno preguntar, bueno, frente a los haitianos, quizás frente a los españoles hubiera sido más difícil, o frente a los franceses. Sin embargo, recordemos que Haití llegó a ser la colonia más rica del Nuevo Mundo, produjo su independencia en 1804, tenía un ejército y nosotros no teníamos, producto de los 22 años de dominación haitiana, 1822-1844, no teníamos un ejército, no habíamos digamos, peleados como la experiencia de ellos, que venían de pelear frente a la tropa napoleónica de alguna manera en el proceso de independencia, y sin embargo, y por demás tenían un desarrollo económico. Hoy día Haití es la imagen misma de la pobreza, pero en la época de la colonia llegó a ser la colonia más rica del Nuevo Mundo, de tal manera que fue una verdadera osadía ganar no solo la batalla del 19 de marzo, ganamos todas las batallas, o sea, ganamos la batalla del 19 de marzo, ganamos 30 de marzo, ganamos Memiso, Beler, Estrelleta, la batalla de Solut, hasta concluir en el 1856, la última batalla es la batalla de Sabana Larga. A nivel histórico, este día que hoy se recuerda, don Juan, es sumamente importante, sobre todo porque, como bien usted señalaba, abre el camino para lo que sería, digamos que una fuerza que va mucho más allá de una acción y sobre todo de hombres pensantes que quisieron y amaron esta tierra que hoy pues tenemos y nos pertenece a todos. Sin embargo, yo siempre me he preguntado, ¿por qué en Asua? Bueno, es que es una respuesta a cómo se organiza. Resulta que Charles Gerard, a mí me gustaría hacer un breve preámbulo. Claro, porque le hago la pregunta para que comparte experiencias. Sí, así es. Antes de concretamente responder a tu pregunta, un breve preámbulo es que nosotros venimos, primero se da el Tratado de Basilea en 1795, mediante el cual España cede a Francia la parte este de la isla. Sí. Pero es en el año 1801 que Toussaint, haciendo acopio de ese Tratado de Basilea, nos ocupa. Napoleón Bonaparte no estuvo de acuerdo con las decisiones de Toussaint, lo hace preso, lo manda a Francia, envía a su cuñado Leclerc y desde 1802 a 1809 tuvimos la ocupación francesa. 1809 enfrentamos, Ciriaco Ramírez, Juan Sánchez Ramírez, ambos criollos enfrentaron la ocupación francesa, nos liberamos. Y entonces comienza el denominado periodo de la España Boba, 1809 a 1821. Ya en el año 1821, José Núñez de Cáceres proclama la llamada independencia efímera. La verdad es que eso se da en medio de un vacío social y económico. No tuvo respaldo, pero tampoco tuvo oposición. Y dos meses después, por eso se le llama efímera, entonces viene Boyer y ocupa esta parte de la isla. Entre otras razones, porque aquí había tierra, mucha tierra comunera, porque Boyer le había ofrecido a sus militares tierra, pero un elemento muy importante, y aquí me gustaría que, digamos, nos detengamos brevemente, es la tesis que tenía Toussaint, que tuvo Dessalines, Boyer y todos los gobernantes haitianos, en el sentido de que la isla es una e indivisible, e incluso en la primera proclama de la Constitución haitiana lo establece que la isla debe ser una e indivisible. Y en ese sentido nos ocupa Toussaint y Dessalines, que provoca en 1804 los desastres que hizo en Moca, La Vega, quema, aquello fue una cosa atroz, sí. La muerte de niños, ancianos, todo tipo de personas y luego la retirada.
Y bueno, y esa es la realidad. Entonces, en 1822 viene Boyer y nos ocupa por 22 años. Entre otras cosas, nos obligó a pagar la deuda que por la proclamación de la independencia Francia le exigía. Y aparte de eso, pues retiró todos nuestros símbolos hispánicos. Y debo decir una cosa muy importante. El arraigo de la conciencia, digamos, ya del dominicano. Claro, el gentilicio dominicano lo vamos a ocupar a partir de la proclamación de la independencia, pero había ya todo un arraigo de tan fuerte que cuando se da a conocer la noticia del Tratado de Basilea, una señora próxima a lo que hoy es la Puerta del Conde, de nombre Tomasa de la Cruz, al escuchar la noticia, se cayó muerta. Es la primera manifestación de que sentíamos en fuerza viva ya lo nacional. El celo patriótico. El celo patriótico, así mismo es. Y bueno, Juan Pablo Duarte, ya se crea la Sociedad Secreta La Trinitaria, que fue el instrumento político para lograr ese proceso de independencia. Es bonita nuestra historia, ahora, a tu pregunta, Samir, ¿por qué? ¿Por qué por Asua? Alex, bueno, porque Charles Gerard, al conocer de la proclamación de la independencia en 1844, viene con un ejército nada más y nada menos que de 30.000 hombres. 30.000 hombres. De hecho, Charles Gerard, cuando se comunica con sus generales, le dice que él va a pasar por Asua para llegar a Santo Domingo. No se espera, porque que de verdad no teníamos un ejército. ¿Qué teníamos? Bueno, Pedro Santana, que viene desde el este, claro, invitado por Juan Pablo Duarte, que en principio habló con su hermano Ramón Santana. Sí. Y en Asua, concretamente, vamos a tener entonces Antonio Duvergé, el celador de la frontera. O sea, para mí, el que libró 4 de las más importantes batallas y desde mi punto de vista muy superior a las gestiones militares de Pedro Santana. Pero bueno, siempre los lauros se lo lleva, ¿verdad? Esas son camisas de 11 varas. Claro. Esa parte lo podríamos ver en otro momento. Claro, claro. En todo caso, Charles Gerard divide en 3 focos. Uno que entraba para ocupar Santiago. Y en el caso de él, propiamente Charles Gerard, 10.000 hombres acompañándolo a él, 10.000 acompañando a Sufrón. Entonces, ambos ocupan por la parte del sur. De tal manera que entran primero por Neiva. De hecho, la primera gran batalla se da en la zona de Neiva y ya luego accionan hacia Asua. Precisamente un día como hoy, a las 7:30 de la mañana, comienza el gran enfrentamiento con la sorpresa para Charles Gerard de que encuentra una resistencia de un pueblo que no tiene un ejército, cuya diferencia en términos numéricos, por ejemplo, se dice que Pedro Santana llegó aproximadamente con 1.000 hombres, con 12.000 hombres, sí, con machetes. Escuchen esto, macheteros básicamente, es decir, no teníamos las armas de fuego que tenía el ejército de Haití. Es que esa era una acción muy de ateros, Sí, correcto. Y la verdad es que apenas teníamos 1 o 2 cañones en la zona y sin embargo se dieron 3 episodios. El último de ese proceso en el fuerte de Richolí. Y entonces, digamos que ahí se dieron cuenta de la valentía, del arrojo de los dominicanos y respondiendo un poco volviendo a lo que planteaba Samir, bueno, pues el 19, la impronta del 19 de marzo es que nos hizo ver primero a nosotros que podíamos, pero le hizo ver a los haitianos que había un pueblo decidido a echar la pelea e incluso Jan Sprismar, que es el principal historiador de los haitianos, ha planteado que los dominicanos pudieron ganar porque trabajaron con el amor, defendiendo su patria, con la sangre. Aquellos no sabían por qué estaban peleando, los nuestros sí. Más allá de que se conoce la tipografía, es decir, sí. Ellos sabían dónde lo podían, por ejemplo, la zona de Asua, una zona esencialmente llana, sin embargo, utilizan la topografía del número y de ahí entonces
cómo pudieron enfrentarlos y un poco también ese método, digamos, de atacar por sorpresa, ese método que conoció Máximo Gómez, que lo llevó a Cuba y que lo hizo exitoso, porque si tú en una tierra llana enfrentas de tú a tú, obviamente que no íbamos a poder, si no se usa esa estrategia de guerra de guerrilla. Imposible, imposible. Dos preguntas, don Juan, que me las conteste brevemente. La primera, ¿qué nos hizo estar tan fortalecidos para ser menos ante ellos y poder ganar la batalla? Y segundo, ¿cómo se celebra hoy por hoy, cómo se conmemora esta fecha en diferentes regiones del país y especialmente en Azua? No entendí la primera. Ok, si éramos 2.500 y ellos eran 10.000, ¿qué nos Eran hizo, 30 en el fondo, o sea, sí. ¿qué nos hizo ganar ante ellos? Bueno, eso, lo primero es, no es lo mismo, digamos, tú pelear por el amor a tu patria, sobre todo sabiendo que si no pelea con todo el arrojo, toda la valentía, va a ocurrir lo que ocurrió en el año de 1804. O sea, ¿qué ocurrió en 1804? Que Dessalines, en su retirada hacia Haití, pasó por Santiago, pasó por Moca, pasó por Cotuí y mató toda la población que quiso. Quemó incluso el pueblo de Moca. Entonces, con ese precedente, ellos sabían que tenían que pelear con todo el arrojo. Y naturalmente cuando se pelea por la patria es muy diferente, se desarrolla una valentía espartana de alguna manera. Aparte que la ventaja de tú conocer la geografía, o sea, las guerras del mundo, ¿por qué pierde Napoleón, por ejemplo? Bueno, esa situación de Rusia, el clima, todo ese tipo de elementos, pues la geografía importa mucho y el conocimiento de esa geografía. ¿Cómo se conmemora hoy por hoy en Azua esta fecha? Bueno, normalmente los presidentes pues le dan esa importancia. Los presidentes normalmente se van a Azua. Debo decir que en el caso particular de la batalla del 19 de marzo, los azuanos desarrollaron un papel protagónico. Es decir, parte de los más importantes combatientes eran azuanos. De tal manera que le debemos mucho al sur en ese sentido. Claro que ya el 30 de marzo, entonces el escenario se va a desarrollar en Santiago y ahí pues la realidad es otra. Bueno, pues nos alegra muchísimo conocer más de nuestra historia y qué mejor que hacerlo de la mano de un conocedor de la misma, ¿no? Así que agradecemos al historiador Juan Colón por aportar desde su conocimiento a toda nuestra gente del Mangú de la Mañana. Enhorabuena y por algo es nuestro consejero y donde brevamos en la fuente para conocer más acerca de estos valiosísimos e interesantes tópicos. Le esperamos de vuelta pronto, don Juan. Gracias. Gracias. Juan Mientras Colón con tanto... nosotros.